911, ¿cuál es su emergencia? Hay un accidente gravísimo, por favor. Dos camiones se aplastaron a un carro pequeño. Manden urgente una ambulancia. Nuestros evaluadores atienden miles de llamadas reales de emergencia, similares a esta. Tus llamadas falsas afectan su trabajo, lo que te perjudica a ti y a tus seres queridos. Piensa que cada vez que realizas un aviso falso de emergencia, una atención verdadera puede no ser atendida. Sé consciente. Usa bien el 911. ECU, somos todos. Pichincha actúa responsablemente. Si eres el elegido o la elegida para salir a realizar compras que sean estrictamente necesarias, recuerda salir con gorra, mascarilla y ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo. Cuando regreses, retírate toda la ropa, ponla a lavar enseguida, desinfecta tus zapatos y lávate las manos con agua y jabón. Recuerda que el virus está afuera, no lo lleves a tu casa. Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Luego de la denuncia de la exministra de Salud, Catalina Andramuño, por la presunta falta de recursos para atender la emergencia del coronavirus COVID-19, el gobierno anunció que para este año, a través del presupuesto general del Estado, se asignaron 3.888 millones para el sector salud, es decir, 553 millones adicionales al 2019. Pero lo cierto es que en los diferentes hospitales del país, la realidad es otra. Por redes sociales o mensajes directos a medios de comunicación, varios ciudadanos se quejan de la desatención y la falta de personal en las casas de salud. A esto se suman varios plantones de enfermeras en diferentes ciudades del Ecuador, que reclaman por implementos de protección ante un claro riesgo de contagio de COVID-19, mientras realizan su trabajo. Sobre este tema hablaremos con el Dr. Carlos Nieto, docente universitario de pregrado y posgrado y médico activo del Servicio de Medicina Interna del Hospital Metropolitano de Quito. Pichincha Universal. Las 8:10, 8 horas 10 minutos. Como usted lo acaba de escuchar, doctor Nieto, le doy la más cordial bienvenida. La situación no es sencilla, no es fácil, es muy complicada. Escenarios que yo les he calificado, y no solo yo, de macabros, escenarios de horror, se viven en el puerto principal especialmente. Las agencias internacionales dan cuenta de aquello. Así las cosas, entonces, doctor Nieto, ¿cómo describiríamos y cómo dibujaríamos el actual panorama? Y también, evidentemente, qué recomendaciones tenemos que aceptar la población para avanzar en esto que es un esfuerzo de todos los ecuatorianos de manera solidaria. Bienvenido, le escuchamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia y a la audiencia de Pichincha Universal. Bueno, básicamente en el contexto y en el complejo marco que se maneja la salud al momento, obviamente que no somos solamente nosotros, esto es a nivel mundial. Ustedes pueden ver las noticias devastadoras que se replican desde todos los puntos del planeta y eventualmente nuestra situación no es diferente. Eventualmente es una situación bastante apremiante, sobre todo para un sistema de salud que eventualmente tenía una desatención previa en cuanto a implementación, en cuanto a manejo, y esto ha hecho que obviamente la respuesta sí sea bastante precaria en muchos de los puntos del país. Eventualmente estamos muy abocados a revisar las noticias y a ver las noticias, sobre todo de las ciudades grandes, ciudades principales, pero eventualmente es otra la realidad que ocurre en los puntos más vulnerables, en los puntos más pequeños, en subcentros, en centros de salud de atención primaria, donde que eventualmente la situación es mucho más grave que en los centros que estamos acostumbrados a revisar en las noticias.
Doctor Nieto, buenos días. Les Buenos días. saluda Licenia Espinel. Ayer uno de los funcionarios, ¿cómo está? Buenos días. Uno de los funcionarios gubernamentales aseguró que expertos médicos estimaron que los fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 y 3.500 solo en la provincia del Guayas. Conforme está avanzando la propagación del coronavirus en el país, ¿usted cree que estas estimaciones son verdaderas o se van a quedar cortas? Bueno, recordemos, gracias por ¿Qué la decir frente a pregunta. este tipo de aseveración? Perfecto, es muy importante la pregunta. ¿Por qué? Por dos circunstancias muy importantes dentro del punto de vista de una pandemia. Toda la parte y datos epidemiológicos, estamos frente a una enfermedad completamente nueva. Todo lo que vamos conociendo lo vamos conociendo y reconociendo día a día. Eventualmente todos los días estamos con noticias de todas partes. Entonces, eventualmente nosotros vamos a tener una mortalidad que se estima, como lo había mencionado en una otra entrevista, el médico saludista epidemiólogo, el doctor Esteban Ortiz, más o menos entre el 3.5 y 4%. Entonces, eventualmente, ¿cuál es el inconveniente que nosotros tenemos acá? Tenemos justamente que las medidas para poder mitigar un poco el avance o el contagio masivo se han cumplido parcialmente en varias de las ciudades, y esto ha hecho que exponencialmente hay un contagio mucho mayor de lo que se preveía en primera instancia. Entonces, eventualmente la mortalidad, recuerden ustedes que se asocia a otro tipo de factores, como el factor edad, como el factor polipatologías, como la descompensación de las mismas, y eventualmente las personas más vulnerables pensábamos que solamente eran los pacientes adultos mayores, y eventualmente hemos visto que gente joven en este país también. ¿Por qué? Porque eventualmente también tenemos otro tipo de problemas, de patologías que también se asocian con edades jóvenes: hígado graso, hipertensión temprana, diabetes mellitus mal compensada. Entonces vean ustedes que también no es una exclusividad de que los adultos mayores son los que fallecen más. No sé si se queden cortas la mortalidad o las cifras estimadas. Recuerden que todo esto es un modelo matemático de estimación de acuerdo a cómo se comporta la enfermedad, pero eventualmente lo que sí hemos visto es que el quédate en casa, el colaboremos todos, y así se haya practicado parcialmente, ha logrado que, por ejemplo, en la ciudad de Quito o en algunas ciudades, el contagio no sea tan brusco ni tan masivo como se esperaba también en otro tipo de circunstancias. Lo que no pasó en Guayaquil, que ustedes vieron que esto desbordó el sistema de salud, y obviamente hay varios de los compañeros, de los colegas médicos también, que ya forman parte de la lista lamentablemente, de fallecidos, los que obviamente estuvieron en la primera línea de manejo y los que estuvieron actuando sobre la enfermedad desde el inicio. Ahora, doctor, se debe ampliar, digo yo, los cercos epidemiológicos. Usted es un médico, es técnico, sabrá explicar de mejor manera, porque al parecer las pruebas estas que se van a hacer, que ya están llegando, pruebas para coronavirus, se va a hacer solamente a pacientes que son asintomáticos. De lo que uno puede observar a nivel mundial, porque está leyendo permanentemente, las pruebas deben hacerse a todo el mundo, incluso para detectar exactamente a los asintomáticos, que son los que están paseando libremente por todo el mundo y están contagiando a toda la humanidad. Por supuesto. Aunque exagere el término, está bien, pero es la realidad. Bien. ¿Qué recomienda usted, doctor? Está muy bien. Dos cosas serían importantes. Si tuviésemos la capacidad económica y la capacidad laboratorial para poder tomar la muestra a todos los pacientes o las personas que se crean con algún tipo de síntoma, eso sería lo ideal. ¿Cuál es el problema? Yo pueden venir muchísimas pruebas en este momento de PCR, pero eventualmente los laboratorios o el sistema para poder correrlos, el inconveniente es que están también saturados. Entonces yo puedo hacer muchísimas pruebas, pero también van a tardar muchísimo tiempo en tener el resultado. Por eso, si es importante tener las pruebas, hacerlo a todo el mundo, probablemente sea la mejor opción en el caso de una pandemia. Pero lo más importante es reconocer que cada uno de nosotros, cada vez que sale a la calle, tengo el riesgo de contagiarme y tengo el riesgo de contagiar. Entonces, eventualmente, el mensaje más importante es que con pruebas o sin pruebas realizadas, tienes que quedarte en la casa. No es ningún tipo de broma. La gente está falleciendo, gente que eventualmente irresponsablemente lo ha hecho, pues eventualmente también está falleciendo. Y eventualmente aquí la idea es
Si tengo las pruebas y los puedo hacer a todo el mundo, ideal. Si tengo los kits para poderlo hacer y tengo el aparataje para poder correr todas las pruebas, ideal. Así tendríamos una constancia de qué tan fuerte fue esta pandemia con nosotros. Pero lo más importante es que hecha la prueba o no hecha la prueba, es responsabilidad de cada una de las personas saber que se expone, y no solamente él, sino que expone a todo el resto, y no solamente a su núcleo familiar, sino toda la gente que eventualmente puede estar de manera directa o indirecta en contacto con estas personas. Doctor Nieto, usted mencionó hace un momento que hay varios colegas suyos que están lamentablemente contagiados porque son las personas que están en la primera línea luchando contra esta pandemia, tratando de salvar las vidas. ¿Ustedes tienen cifras de a cuánto asciende el personal médico contagiado por coronavirus? ¿Cuántos han fallecido, por un lado? Y por otro, ¿cómo califica usted o cómo analiza usted el manejo de cadáveres que se ha dado en Guayaquil y que ha provocado que esas escenas dantescas, terroríficas, apocalípticas sean replicadas a nivel internacional por los medios extranjeros? Al punto que yo revisaba esta mañana la información, el propio Hospital Alcíbar en su cuenta institucional de Twitter dice: no contestan, es urgente, atiendan a las clínicas y hospitales, tenemos mucho tiempo esperando y hay varios cadáveres, por favor, ayuda. ¿Cómo analiza usted esta situación? Dos puntos súper importantes. El primero, no tengo una cifra real al momento porque obviamente las cifras que manejamos específicamente por respeto y obviamente por coherencia, manejamos cifras oficiales, por cuentas oficiales, pero obviamente dentro del manejo de información personal o de amistades, se ve que son muchos más de los que eventualmente se publican, y eventualmente esto puede ser también por falta de referencia o de información también a las autoridades, pero eventualmente es un alto porcentaje del personal médico que ha fallecido, que está contagiado y en muchos casos que está en observación y en cuarentena. Quiero que se pongan en el análisis de que un solo paciente que no fue diagnosticado de la manera adecuada o prevista, o los pacientes que hemos tenido casos que ocultan cuadros y que ocultan sintomatología para poder ser atendidos, para no agravar la situación, después de la sospecha clínica se sabe que fue positivo. Este paciente aísla a 4 o 5 médicos y esto deja en deficiencia a las casas de salud porque los servicios se ven diezmados de estas personas que tenemos que cuidarlas también. Entonces, eventualmente, así ellos no sean sintomáticos, quedan 14 días fuera y los hospitales, las clínicas, los subcentros se quedan abarrotados de pacientes con poco personal. Quiero que me entiendan eso. Entonces, eventualmente, un paciente que no da la información adecuada, que no comenta adecuadamente la sintomatología, es un grave problema. Lo otro es la minimización de la sintomatología. Hay muchos pacientes que eventualmente no quieren acudir al médico. Hemos optado por, en muchos casos, hacer una teleconsulta, como lo estamos haciendo en este momento, una videollamada, preguntar cosas muy claves dentro de la historia clínica que nos puede permitir tener un panorama mucho más amplio de lo que le está pasando a ese paciente, y la recomendación es vaya o no vaya al hospital. Y esto también ha hecho que muchos pacientes acudan ya cuando están en una condición precaria, en una condición probablemente que no satisfaga al tratamiento habitual o al tratamiento que pudiera haberse hecho 4 o 5 días previos. Entonces esto en primera instancia es bastante grave. ¿Por qué? Porque hay muchos médicos inclusive que estando con las medidas de protección han sido contagiados. Imagínense los que no tienen toda el aparataje para hacer este tipo de cambio de guantes, cambio de batas, cambio de zapatos, como ustedes han visto en otras partes del mundo. Eventualmente los estigmas del cuidado que ustedes ven también, las marcas de las gafas, las marcas de las mascarillas en la cara, la quemadura de las partes posteriores de las orejas, del cuello, son estigmas importantes que da cuenta del uso permanente de medidas de protección y de bioseguridad. Y en muchos de nuestros compañeros acá no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque hay que reciclar muchas veces todo lo que es los utensilios de cuidado en primera instancia. Lo segundo es perecible, se puede entender el daño y la catástrofe que es esta parte de los fallecidos que usted menciona en Guayaquil, donde que no solamente desbordan los pacientes contagiados o los pacientes que se estima, y los fallecidos también, pero es increíble ver también la cantidad abismal de personas comprando, saliendo, haciendo su vida normal, saliendo con niños, saliendo en familia. Entonces uno no entiende si es que la realidad de tantos muertos me alarma, me aterroriza,
a mí me aterroriza más el ver esas personas todavía saliendo. Entonces, es muy lamentable lo que está sucediendo, la cantidad de cadáveres que no pueden ser sacados de sus casas, retirados por medicina legal y todo lo demás para hacer levantamiento de cadáver, pero es mucho más dantesco, es mucho más alarmante, es mucho más grotesco ver a las personas que eventualmente salen y hacen desmanes y salen como que no pasará nada. Nosotros entendemos que hay muchas personas que viven del día a día, que su trabajo es, pero si podemos escuchar audios que no sabemos si son reales o no, de personas letradas, de personas médicos inclusive, que mencionan que se podría salir, es medio incómodo el saber que si por un lado estamos viendo tantos muertos, tantos fallecidos que nos están dando muchos problemas específicamente para el manejo adecuado de los cadáveres, es también dantesco, grotesco y uno no entiende como médico la impotencia de saber que esa gente sigue saliendo, ellos van a ser enfermos en 1 o 2 o 3 semanas, van a seguir abarrotando los hospitales, van a seguir consumiendo los recursos del país, van a seguir infectando a personal médico. Entonces eventualmente eso es lo que más me llama la atención, me causa una impotencia bastante profunda, inclusive en algunas partes de Quito he dicho lo mismo. Lamentablemente sí por los fallecidos, pero me da mucha más pena y mucho más terror las personas que inconscientemente están saliendo, están desobedeciendo, no están haciendo caso, no colaboran, piensan solamente en ellos y nada más que en ellos. Ellos no piensan en las personas ni siquiera de su núcleo familiar. Y usted, doctor, tiene toda la razón, la verdad. Hemos visto aquello, hemos sido testigos de aquello, inclusive en nuestro propio barrio, ¿no? De repente la gente se desata y comienza a salir como que no pasase absolutamente nada. Y quiero apelar, doctor, a su experiencia y también a su conocimiento. Hemos visto escenas en que las personas están haciendo cola para ser atendidas y de pronto caen fulminantemente. ¿La enfermedad puede matar así de manera tan fulminante o es que hay alguna sintomatología que de pronto les hace perder el conocimiento? Y claro, esas personas se les ve que quedan allí y luego ya los cubren nomás con algo para ya graficar que han fallecido. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Porque la gente ve esto y se asusta, ¿no? Por supuesto, el problema de esto es que siempre los eventos trágicos, los eventos así de súbitos, llaman mucho la atención, son bastante alarmistas en el sentido de que la gente publica esto y con un desorden inhumano lo hace circular por redes sociales, pero siempre lo que les digo inclusive a los estudiantes en medicina, ¿sí? No vean solamente por qué vino el paciente, entiendan todo el contexto, quién era ese paciente, qué edad tenía, qué enfermedades tenía, qué otro tipo de comorbilidades, qué hacía ahí ese paciente en ese momento, hay mucha sintomatología previa. Nosotros a esta enfermedad, como le digo, la estamos conociendo. De que puede ser rápidamente fulminante, pues sí, hemos visto casos muy progresivos, 2 o 3 días, el paciente que vino con tos, al segundo día está con insuficiencia respiratoria, al tercer día está en una ventilación, al cuarto día puede fallecer, claro que puede pasar. Pero también hay muchos casos de los pacientes que presentan sintomatología, van al hospital, se le da el tratamiento, se manejan, se intuban, pasa un tiempo intubado, se lo extuba, tiene un momento de observación y van a casa. De hecho, ya tenemos algunos casos aquí en el país. Entonces, ¿qué es lo que más vende? ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿Un paciente recuperado o un paciente muerto? Pues un paciente muerto, porque es mucho más alarmista. Pero también hay que darle el crédito a ese trabajo que se viene haciendo de hormiga, que también viene dando frutos. Pacientes recuperados, pacientes que tenemos en casa. Nosotros personalmente tengo 4 pacientes en casa monitorizados, COVID positivo, en los cuales todos los días hacemos videollamadas. Ellos se toman su presión arterial, se toman su temperatura, su saturación de oxígeno, les vamos dando las directrices, medicamentos que llegan a su domicilio para poder hacer y mitigar la sintomatología, cuidados, ellos mismos se autoaíslan y están a punto de hoy y mañana hacerse la prueba de corrección para ver si es que ya dan negativo, si es que pueden nuevamente reunirse con sus casas, días muy duros, pacientes
con síntomas depresivos, obviamente por el encierro, por la enfermedad, por no entender. Entonces, sí, puede ser muy súbito que un paciente se desplome en media calle, pues puede pasar, y pasa esto con el COVID, y pasa esto sin el COVID, y eso hay que estar bien presentes, que hasta hace 3 semanas, hace 4 semanas, hayamos sido ciegos sociales de no entender la realidad de nuestro país, y que si alguien se desplomaba al lado nuestro, pobrecito, ya debe venir alguien a verle, y ahora todo queremos hacer el COVID, es una cosa, pero mediáticamente ahora todo se lo quiere apuntar hacia la pandemia y hacia la enfermedad, pero esto que ustedes están viendo pasa todos los días en todas las latitudes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido unos ciegos sociales y lo seguimos siendo en muchos casos, porque seguimos pensando en nosotros. Esas personas que están falleciendo, sí, muchas de ellas se van por COVID, pero muchas de ellas son los pacientes que diariamente fallecen en nuestro país porque tenemos una estructura de salud bastante precaria. No tenemos el presupuesto de hace muchos años para manejar las patologías más prevalentes en nuestro país, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, problemas cardíacos. Ya lo han dicho los epidemiólogos, ya lo han dicho los médicos saludistas en estos días. Diferente hubiese sido si hubiéramos tenido este efecto de prevención hace muchos años, hace mucho tiempo. Doctor Nieto, otro asunto que le quiero consultar es, las medidas de restricción están inicialmente previstas hasta el 5 de abril. Hoy el viceministro de la Producción habló que la curva de contagios está por debajo de lo estimado, especialmente en la Sierra y el Oriente, y allí se podrían reanudar las actividades productivas de manera ordenada. ¿Usted cree que eso es posible, que en estas localidades donde no hay tantos contagios como en Guayas, se puedan reanudar antes las actividades o las medidas de restricción, tomando en cuenta la importancia de quedarse en casa, que usted hizo hace unos minutos, deben mantenerse para todo el territorio nacional y deberían extenderse más allá del 5 de abril o no? En absoluto, yo creo que este problema de la pandemia se lo tiene que entender en todos los contextos. La mayoría de gente que está haciendo caso tiene la certeza de quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque hay gente produciendo, porque hay gente que le está llevando sus productos a la casa, ¿sí? Con un costo o no, pero están siendo abastecidos todavía de sus necesidades. Yo no he visto que todos los días tengo que salir al hospital, todos los días tengo que regresar a casa, todos los días y a varias horas, y yo puedo ver que, por ejemplo, en horas de la mañana la gente sigue saliendo a hacer sus compras, siguen habiendo algunos negocios de verduras, de frutas abiertos. Entonces, eventualmente, claro, nosotros necesitamos productividad. Nosotros, el problema de ahora es, sí, el problema del COVID, el problema de la infección, de la masificación, de los contagios. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después de esto cuando se aplane la curva, cuando tengamos brotes por algunos meses? Y eventualmente, ¿qué va a pasar con esa gente que está dejando de trabajar, que está dejando de producir? Esto de manera ordenada, como se lo hace en muchos países, eventualmente debería ser una parte de la solución. Por ejemplo, que haya controles, que haya días alternos, que haya grupos pequeños de personas trabajando, laborando, continuando con sus tareas laborales, obviamente es una de las indicaciones. ¿Por qué? Porque no restringe. Si yo puedo hacer mi trabajo en un área segura, con 4 o 5 compañeros en un área amplia y que no pare la productividad al 100%, eso es lo ideal. Nosotros tenemos que pensar que después de esto, ¿qué nos va a sostener económicamente a todos nosotros? ¿Sí? Desde el que trabaja el día a día, como el que no lo hace, como el que tiene su sueldo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a estar las empresas? Obviamente, la ministra de Gobierno el día de ayer fue muy enfática y muy clara de que la vida como la conocíamos antes va a tardar un cierto tiempo en tener una restabilización de las condiciones. Eventualmente esto de la masificación en conciertos, de estadios, salidas, vacaciones, viajes, todo esto va a variar. El turismo va a estar afectado, la producción va a estar afectada, la gente va a estar afectada. Después de esto veremos la hacienda que tenía 100 trabajadores, con cuántos se quedaron, cuántos están aptos para trabajar, cuántos se quedaron con rezagos de la enfermedad. Entonces, eventualmente, sí, este es un ir aprendiendo día a día. Nadie al momento puede estimar que esto se va a acabar el 2 de mayo, el 15 de agosto, el 20 de septiembre. Eso no se puede ver, eso es imposible. Yo miro con mucha admiración cuando hablan de que veamos si es que ya en julio se pueden retomar los viajes al exterior. O sea, veamos, puede ser antes, puede ser después, pero al momento nadie tiene una bolita de cristal para saber cuándo acaba esto, cuándo se restablece esto, cuándo nuevamente vamos a estar en las condiciones sociales y económicas para estar con una estabilidad.
Entonces hay que pensar también en esos pacientes que hoy día son COVID positivos, los que van a estar en casa y que necesiten después un control. ¿A dónde van a ir si están los hospitales abarrotados? Serán pacientes que no fallezcan ahora por COVID, pero fallezcan después por algún tipo de complicación, obviamente porque no pueden regresar a la casa de salud a sus controles habituales. Doctor, hay obviamente reacciones que son provocadas por la situación emergente, por el encierro, por el aislamiento. Y también hay reclamos que pueden tener razón, pero que requieren de una explicación por parte de gente especializada. Me están señalando a mí justamente a través de las redes sociales que nosotros, y usted en este caso, está haciendo una suerte de criminalización de las personas que salen sin enfrentar lo que pasa desde el sector estatal, que no atiende las necesidades de esas personas que se ven obligadas a salir porque sencillamente tienen que sobrevivir. Y claro, ese cuestionamiento pone inclusive en contraposición a los propios comunicadores sociales que nos están cuestionando que por qué no cuestionamos a su vez a nuestros entrevistados esa situación. Le pido entonces, sobre la base de esto que me acaba de escribir un distinguido oyente, pues que haga un comentario. Porque no se trata de criminalizar a la gente que sale, no. Entendemos esa situación social, pero hay que tener prioridades, ¿no es cierto, doctor? Las disculpas de corazón y necesarias para el estimado oyente que se siente aludido o afectado con un comentario que, de paso, espero no haya sido para nada denigrante ni molestoso en ese sentido. En absoluto, más bien es llamar y apelar a que cualquier tipo de salida, como se lo hace en cualquier parte del mundo, ¿sí?, sea de una manera ordenada, civilizada y obviamente bajo los contextos de una protección que se necesita no solamente para esas personas. Como yo les digo a todos mis pacientes, ¿sí?, yo no puedo criminalizar a la persona que sale a la calle a tratar de vender su producto, porque yo debería estar en los zapatos de esa persona para saber cuál es su realidad, cuál es su necesidad diaria, qué es lo que él tiene por detrás, su familia. Y obviamente, cuando uno se pone en el contexto personal e individual de cada uno de los pacientes, mi discurso podría ser completamente diferente. Pero yo me baso en la ciencia, yo me baso en lo que veo todos los días, yo me baso en los pacientes que ya han fallecido, en los colegas que han fallecido, que lo siento como propios, en gente que está muy enferma, muy descompensada, pacientes que no pueden acudir a las casas de salud porque eventualmente el temor, el miedo también los oprime. Nosotros tenemos pacientes de metrofraternidad, pacientes de escasos recursos económicos. Son pacientes que se atienden con los médicos del metropolitano, en este caso donde yo me debo, pero eventualmente de manera gratuita. Servicio cerrado, controles, pacientes con convulsiones, de escasos recursos económicos que tienen su atención. O sea, quiero que también esas personas que obviamente se sienten aludidas también se pongan en los zapatos de nosotros, en el apremio que sentimos, en la impotencia que sentimos, porque también, así como ustedes viven del día a día, el médico ecuatoriano también vive del día a día. No todos tienen un empleo con un sueldo fijo en el cual le va a llegar a la cuenta, sino eventualmente también vivimos de los pacientes que acuden a nuestra consulta para poder sobrevivir. Muchos de estos médicos están yendo todos los días a los servicios de emergencia, a los servicios de medicina interna, al servicio que esté abarrotado de pacientes, también dejando a su familia, también sabiendo si es que va a regresar o no, enfermo o no, y si les va a contagiar o no. Nadie está trabajando en las mejores condiciones y por eso apelo y pido 1000 disculpas nuevamente si es que en algún momento el comentario fue hiriente, pero eventualmente sí nos ponemos también en los zapatos de ustedes y eventualmente es un contexto nacional. Si es que yo me pongo desde el punto de vista personal, claro, todo me cae como reclamo y como demás. Lo único que yo le pediría a esas personas es que si tienen que salir, es lo que dije al inicio, si tienen que salir, háganlo respetando las normas de bioseguridad, su mascarilla, sus guantes, si que van a manipular algo, mantener los 2 metros. Yo tengo que ser muy enfático, uno también tiene que comer, uno también tiene que ir a pedir algo de comida al mediodía en los restaurantes que están abriendo, y he sido muy enfático con la gente, por ejemplo, los que trabajan con su motocicleta repartiendo, que vienen a ver los pedidos. Les he dicho, señores, respeten los 2 metros, es que ya tengo el pedido, sí, pero yo también tengo hambre. O sea, nosotros también tenemos una realidad que no se ve tras cámaras. ¿Ustedes cómo creen que comen los médicos que están en la emergencia, que tienen que sacarse todo el implemento para nuevamente, para ir al baño, para poder descansar? Entonces, eventualmente, sí, como les digo, 1000 disculpas al radio oyente, al radio escucha. Yo sé que la realidad de cada uno es diferente, pero no crean que porque uno es médico
uno tiene una realidad completamente buenísima en estos contextos, uno también sufre, uno también tiene que, por ahí veo memes que uno dice, cuando llego a casa no se asusten si es que me desnudo, el problema es que soy médico. Sí, señor, uno también piensa en su familia y tiene que tener 20.000 medidas de protección para no infectar a su familia, para poder abrazar a sus hijos, para poder comer en su casa. Hay muchos de los médicos que están aislados ya un mes pagándose arriendo aparte. O sea, hay que también ponerse en el lado y lado. Yo le pido mil disculpas a la radio escucha, pero como le digo, el contexto individual es muy diferente del contexto colectivo y creo que por el momento el contexto colectivo, el contexto de humanidad es el que prima y lastimosamente si es que tenemos que ser duros y enfáticos en que cuando salga hágalo de manera responsable con todas las medidas, mantenga la distancia, lávese las manos, póngase el gel. Si es que no tengo para el gel, discúlpeme, pero no puedo entrar en ese pequeño detalle porque heriría susceptibilidades de muchas personas y eso no es así. Sin duda, muy interesante, Guacho. Muchas gracias, doctor, doctor Nieto, por su información, por las recomendaciones y sobre todo por esta parte en la que debemos hacer conciencia todos, ¿no? Si tenemos la necesidad extrema de salir, hacerlo con las medidas de seguridad del caso, no olvidarnos de eso, porque es la diferencia actualmente entre estar enfermo o estar sano, entre la vida y la muerte. Así es que en eso sí, yo coincido con usted en que debemos ser responsables al momento de salir, si es que tenemos que hacerlo obligadamente, porque no tenemos otra opción. Muchísima gente no la tiene. Algunos tenemos la fortuna, la bendición de quedarnos haciendo el trabajo desde casa. No todas las realidades son así, pero si tienen que hacerlo, háganlo con responsabilidad. Es el mensaje que finalmente nos ha dejado el doctor Nieto. Le agradecemos, doctor, por su presencia en la primera emisión de Punto Noticias Guacho. Muchas gracias, doctor, por haber atendido. Y si algo sacamos de conclusión de este diálogo es que la crisis del coronavirus ha desnudado la deficiencia con la que se atiende al sector de la salud en el país. Y eso es evidente. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, pase muy bien. Hasta luego. 8:39. La pausa y ya volvemos con más.